Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Esta tarde hoy día no tenemos en ayuno. Amén. Consagrándonos, limpiándonos de todo mal. Amén. El ayuno es muy importante, hermanos. Hay muchos quizás dicen no es importante, pero es muy importante para nuestras vidas. El ayuno es para poder consagrarnos, para poder, hermano, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo la voluntad de Dios, hermano? Cuando tú estás con la presencia del Espíritu Santo, donde tú vas, va a ocurrir algo. Amén. Porque la presencia de Dios va a estar sobre tu vida, a su nombre. Vamos a ver qué es el fruto de aquellos de los malvados. ¿Qué fruto? Vamos a lecturar en Romanos 2, versos 8. Amén. Dice la palabra. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice: derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad, a su nombre. Qué hermosa esta palabra. Amén. Algo terrible se viene de aquellos que están viviendo conforme a su carne, hermano. Qué terrible. Porque la ira de Dios vendrá sobre de esa persona, sobre de su pueblo. Amén. ¿Por qué va a derramar la ira de Dios? Porque no entienden que Dios día a día nos advierte, nos habla, y somos tan desobedientes que no queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos caminar a nuestra manera, queremos hacer a lo que nosotros queremos. Dios siempre nos va a querer guiar y hacer cosas buenas. ¿Pero para qué? Para ser cuidado por Él. Para ser cuidado por Él. Amén. Si nosotros caminamos a nuestra manera, haciendo lo malo, entonces la ira de Dios vendrá sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Amén. Pero lo más importante, hermano, nosotros hay que caminar en la obediencia de Dios. Hermano, el fruto del pecado trae consecuencias. Amén. Y el fruto del Espíritu nos trae paz y tranquilidad. El fruto del pecado, hermano, es muerte. Amén. Pero el fruto del Espíritu Santo nos lleva a bien. Amén, a su nombre. Dice: pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Amén. Un día, en aquellas personas se alejaron de Dios pensando que van a vivir feliz, apartado de Dios, se han equivocado. Amén. Ahora, ¿cómo viven? Con dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque abandonaron a un Dios vivo. Amén. Y nosotros, hermanos, nuestra meta es seguir a Cristo. No para quedarnos en la mitad. Ya nosotros conocemos la palabra de Dios. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, no pierdas la fe. Hay que seguir adelante, a su nombre. ¿Por qué va a derramar la ira de Dios? Hay una sola razón, hermano. Porque pecamos contra Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros pecamos contra Dios, va a derramar su ira. ¿Pero cómo? Con enfermedad. Va a traer maldición al mundo. Amén. ¿Por qué el Señor ha enviado este virus, que hemos pasado? Porque el pueblo, las naciones, hermanos, están viviendo en una vida desordenada. Amén. Dios en esa manera nos está advirtiendo. ¿Para qué? Para buscar a Él, para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero muchas veces no lo hacemos. En ese momento que ven el dolor, en ese momento sí reconoces que hay un Dios.
Pero después que sanaste, después que te levantaste de tu cama, de tu lecho donde estabas postrado, ahora te olvidaste de Dios. Amén. Pero Dios, hermano, como es tan bueno, Él te sigue esperándote con brazos abiertos. Él, hermano, va a derramar su ira, su enojo, porque han pecado contra Dios. Y nosotros lo sabemos eso, porque cada día lecturamos la palabra de Dios. Amén. Todos los hijos de Dios, todos que lecturan la palabra de Dios, conocen qué es lo que va a venir. Pero conociendo la palabra de Dios, se apartan de Dios, se alejan de Dios. Se cansaron de servir a Dios. Han estado 20, 30 años y hoy se apartaron de Dios. Y piensan que van a vivir feliz. No, hermano. Nunca van a vivir en paz y en tranquilidad aquellos que se apartaron de Dios. Van a venir con dolor nuevamente al camino de Dios. Van a venir, hermano, con dolencia. Van a venir, hermano, con enfermedad. Van a venir con enfermedad maligna. ¿Sabes por qué? Porque en esa manera Dios está haciendo devolverle a su hijo, a su casa, a su nombre. Mucho cuidado con nuestras vidas, hermanos. Los que se niegan a obedecer la verdad. ¿De qué verdad está hablando? Aquel que se niegan de recibir a Cristo en sus vidas. Aquel que se niegan de hacer lo bueno. Amén. Muchas veces Dios nos dice, haga lo bueno, hijo. Haga lo bueno, no hagas el malo. Pero nosotros seguimos llevando una vida como si fuesen como cualquier cosa, hermano, haciendo lo malo. Si Dios nos dice, hijo, no hagas lo malo, entonces no hay que hacer lo malo. Amén. Nosotros como hijos de Dios, hermano, hay que amarnos unos a los otros haciendo lo bueno, no haciendo lo malo. Y si hacemos lo malo, hermano, nosotros mismos estemos caminando en un camino de maldición. Amén. Hay que obedecer la verdad. ¿Dónde está la verdad? En esta palabra está la verdad, hermano. Esta palabra es la verdad. Esta palabra no te va a engañarte. Esta palabra no te va a llevar en un camino equivocado. Esta palabra te va a guiar a la vida eterna. Esta palabra nos va a guiar a la santidad, a su nombre. A la verdad. Y en cambio viven entregados a la maldad. En vez de buscar la verdad, estemos viviendo en un mundo de maldad. Amén. En vez de buscar a Cristo, tú estás siguiendo a la maldad. Muchos estemos andando así. Imagínate, Dios te promete, hermano, muchas cosas. Quizás tardará, pero va a llegar el momento. Pero otros ya quieren recibirlo. Y como se cansan esperar, ¿sabes a dónde corren? Al hechicero, al brujos. Y ahí es su caída. A su nombre. Y nosotros, hermano, hay que estar firmes. ¿Cuáles sean tus problemas que se ven, hermano? Recíbale, como dice la palabra, con gozo. ¿Te va a doler? Sí, hijo, te va a doler. Porque todas nuestras pruebas no va a ser hermano, una prueba de alegría no va a venir nunca. Un problema de dolor va a venir sobre tu vida. Amén. Quizás vas a perder una familia, quizás tus hijos se van a levantar contra ti, pero aún así tú tienes que mantenerte firme con gozo. Porque después de cada prueba viene la bendición, hermano. Si tu prueba es más grande, la bendición sí viene más grande. Amén. Dice en el 9, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Amén. Vendrá, hermanos, aflicción, donde te vas a afligirte. ¿Por qué te vas a afligirte?
Y la aflicción, hermano, es algo que te vas a sentir mal. Que te vas a sentir, hermano, ya derrotado. ¿Sabes por qué? Porque no estás en la cobertura de Dios. El enemigo va a querer hacer lo que quiere con tu vida. Por eso, hermano, hay muchos que se enferman de la cabeza. Amén. Porque viene la aflicción, la angustia. ¿Por qué te viene dolor, sufrimiento, angustia? Porque el mismo enemigo te está destruyendo tu vida. Claro, ¿cómo no te va a destruir tu vida el enemigo si tú dejaste a un Dios vivo? Amén. Si quizás todavía no estás en el mundo, tú estás viniendo a la iglesia, pero te alejaste de Dios. Pero ¿cómo es alejarse? Ya no estás orando a Dios. Amén, a su nombre. Quizás estás viniendo a la iglesia. Quizás estás viniendo a congregar. Quizás estás ayunando. Pero, ¿por qué te afliges? Porque no estás en la presencia de Dios. Hay muchos hermanos, están en ayuno, en oración, están afligidos. Lloren y lloren y sufren y sufren. ¿Por qué me pasa este hermano? Hay algo que está pasando. Amén. Hay algo que está pasando. Hay que estar algo síntomas que está pasando algo mal en esa varón o en esa mujer. Amén. Porque el enemigo no le deja tranquilo. Pero todavía te preguntan, hermano, pues si yo estoy ayunando. Hermano, pero si estoy en el culto, ¿por qué me pasa esto? Tú mismo tienes que escudriñarte en qué estás fallando a Dios. Amén, gloria a Dios. Y la aflicción no viene en vano, hermano. El dolor no viene en vano. El dardo del enemigo viene a tu mente y te afliges. Amén. Si no es por dardo, no te afliges, hermano. Por eso tu mente tú tienes que tener ocupado. ¿Pero en qué? Obvio tienes que estar ocupado en tu trabajo, en tu casa, cosas de hacer en casa. Pero hermano, lo más ocupado tienes que tener a tu mente lleno de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. El enemigo no podrá hacer nada. Amén. Quizás estás en casa, hermano, ya cansado. Quizás has dejado de orar un día. Pero cuando tu mente está, hermano, lleno de la palabra de Dios, el enemigo no podrá hacer nada. A su nombre. Y la aflicción siempre y cuando viene, hermano, cuando tú lo dejas a Dios. Amén. El enemigo empieza por la cabeza. Traerte dardo. Decirte tú no puedes. Decirte a ti nadie te quiere. Mira, tu familia se alejaron. Mira cómo estás así. Vístete como antes. Camina como antes. Entonces el enemigo ya te está poniendo en angustia, en dolor. Y si eres débil, ya vas a empezar a actuar como mujer o como un hombre mundano. Amén. Y la aflicción, hermano, te lleva a un fracaso. Y la aflicción, hermano, te lleva a una derrota. A su nombre. Pero mira, imagínate tú cuando tú estás orando, estás con palabra, estás ayunando, hermano, constantemente, el enemigo no podrá hacerte nada. A su nombre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Yo te digo con la experiencia, hermano. ¿Por qué crees que todos los días estemos en la obra de Dios? Porque no quiero dar lugar a este carne. Amén. Como ser humano sí te vas a cansarte. Todos los días es cansado, hermano. Tienes que ir tan lejos. Tienes que volverte tan lejos. ¿A qué hora llego a mi cuarto? A veces llego a las 11 de la noche, 11 y media de la noche. ¿Y con qué tiempo puedes pensar cosas del mundo? Amén. Estás entrando a dormir casi 12 de la noche. Y te levantas a 6 de la mañana. Y nuevamente a trabajar.
para que tú no empiezas para tus viáticos. Tienes que trabajar. Hasta las 2 de la tarde trabajo, las 2 de la tarde paro la mano de mi trabajo. ¿Y para qué? Para sacar nuestras enseñanzas, que siempre lo hago. Y las 4 de la tarde tengo que salir de ese lugar para venir a este lugar. Mira, ¿te das cuenta? Y viniendo en carro, hermano, no estoy perdiendo mi tiempo. Viniendo en el bus, estoy lecturando la palabra de Dios, estoy escuchando las prédicas de nuestros pastores. Entonces la mente tienes que tener ocupado, hermano. ¿Para qué? Para que no des lugar a los demonios. En la calle, hermano, cuánta tentación. Pero si tú te metes en la palabra, hermano, tú vienes lector, no tienes tiempo ni para mirar a alguien que está caminando así. ¿Sabes por qué? Porque tu mente está preocupada en cosas de Dios. Por eso ya no hay dolor. Por eso ya no hay aflicción. Tu vida espiritual, hermano, va tranquilo. Pero imagínate tú, hermano, si tú a la semana congregarías solamente 2 veces o 3 veces. ¿Y los restos días qué haces? Los restos días, obvio que vas a estar andando. Quizás te vas a hacer un deporte, ya estás pecando contra Dios. Porque en deporte muchas cosas pueden ocurrir. Te vas a la calle a andar un paseo y quizás por ahí algo cometiste. Y el enemigo te trae aflicción a tu vida. Pero no es, hermano, como tú estés constante en cosas de Dios. Amén. Los primeros descansábamos un solo día, viernes. Pero ahora viernes ya no hay tiempo para nosotros. Amén. Tengo levantando otra obra y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en ese lugar. A su nombre. Entonces no des lugar al enemigo en tu mente. Por ahí empieza el dardo del enemigo. Él quiere destruirte, sí. Pero ¿cómo te va a destruirte si la presencia de Dios está sobre tu vida? Tu mente ocupado en las cosas de Dios. No va a tener. Es que Él te está vigilando, hermano, las 24 horas del día. Él no se cansa de descuidarse. Él te está vigilando. ¿En qué momento te descuidas? A su nombre. Mucho cuidado, hermano, hay que tener nuestra mente. Nuestra cabecita hay que llenarlo de la palabra de Dios. Hay que tener bien ocupado nuestra mente para que no venga el dardo del enemigo. Por eso, hermano, cuando uno vive a medio cristiano, ¿por qué crees? Empiezan a criticar, murmurar. ¿Tendrán tiempo para eso? Yo no tengo tiempo para eso, hermano. No tengo tiempo para esas cosas. Hay otros que critican, hermano, tanto, su lengua tan largo tienen para que critican. Pero para nosotros no hay tiempo, hermano, como dice, ni para hacer otras cosas. Amén. Este labio solamente hay que usarlo para glorificar a Dios. Este labio hay que utilizar solamente para adorarle a Dios. Este labio hay que utilizar, hermano, para poder hablar a aquellos que están desanimados. Este labio hay que utilizar, hermano, para poder orar por otra persona. Este labio no podemos, hermano, usarlo para maldición o para criticar o para murmurar a su nombre. Que hagan lo que quieren ellos. Pero nosotros hay que estar con un solo objetivo, de predicar su palabra a su nombre. Por eso viene la aflicción, hermano. Imagínate tú, hermano, alguien que te critica, ¿cómo te estás? Te estás afligiendo. En vez de ayudarte, te están sepultándote con su crítica, con sus murmuraciones a su nombre. Y el enemigo, eso es lo que quiere hacer. Amén. Eso es lo que quiere hacer. ¿Por qué crees que tantas iglesias, hermano, están decaídas? Por la crítica, por la murmuración. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso, hermano, nosotros hay que mantenernos firmes. Alguien viene, algo que te diga, háblame lo que es bueno. No me hablas lo que del mundo. Somos hijos de Dios, a su nombre. Nadie es que te aflige, hermano. Nadie es que te diga tú has pecado cuando ni siquiera tú lo has hecho.
Nadie es que te diga, hermano, que tú estás de repente, estás enamorado por ahí. Dígale, estoy enamorado de Cristo, no estoy enamorado de nadie. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre. Y ese te aflige, hermano. Ese te aflige. Cuando tú caminas, hermano, bien delante de Dios, aunque digan lo que digan, hermano, no te va a chocar a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes cómo estás delante del Señor. Gloria a Dios. Amén. No te vas a sentir ofendido. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes cómo estás delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Eso es lo que va a pasar, hermano. ¿Por qué? El enemigo no quiere verte tranquilo. El enemigo quiere destruir tu vida. El enemigo no le gusta que tú estás sirviendo en santidad. El enemigo no quiere que tú profetizas. El enemigo, hermano, no quiere que tú hables de Dios. El enemigo no quiere que tú hables de la salvación. Por eso el enemigo te pone esas cosas. ¿Para qué? Para que te decaigas, para que te afliges. Cuando tú empiezas a afligirte, hermano, ya fuiste, ya has dado lugar al enemigo. Antes que pase esas cosas, tú tienes que reprenderlo, porque Dios nos ha dado autoridad. Nuestro Señor nos dio esa autoridad para desechar todo principados, toda potestad de las tinieblas, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Para todos los que siguen haciendo lo malo. Esa aflicción, hermano, siempre va a apoderarse por aquellos que están haciendo lo malo. ¿Sabes por qué? ¿Cómo no se va a apoderar si él mismo está haciendo lo malo? Están endemoniados. Por eso siguen haciendo lo malo. ¿Amén? Imagínate tú, si yo diría, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Yo mañana no vengo porque me voy a otro lugar. Mentiroso, me voy a otro lugar a hacer mis sonceras. Entonces, al tercer día llego. ¿Crees que voy a llegar normal como siempre he sido? No. Porque siempre me va a acusar el enemigo. La aflicción va a venir sobre mi vida. Amén. ¿Amén? Y cuando viene la aflicción, yo no voy a estar en paz en este lugar, hermano. Pero hay otros que les digo, tan sinvergüenza son la gente, hermano, después de pecar tan metida en el altar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ese no debería pasar. El que sabes por qué ellos hacen, porque no hay temor de Dios. No tienen temor de Dios. Amén. Han perdido el temor de Dios. Hermano, nosotros no hay que ser así. Si uno comete alguna cosa, mejor no hago un partícipe de nada. Estoy orando, estoy clamando que Dios tenga misericordia de mi vida. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Porque Dios no es cualquier cosa para estar burlándonos, hermano. Dios es un Dios santo y digno, a su nombre. Amén. 10. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Qué hermoso. Amén. Gloria a Dios. Hermano, cuando tú vives paz con Dios, hermano, el poder de Dios va a estar sobre tu vida. Amén. Yo preferiría, hermano, tener paz con Dios que estar teniendo enemistad con Dios. Amén. Amén. Prefiero ser amigo de Dios que ser amigo del mundo. Quiero ser amigo de Dios. Amén. Yo sé que ustedes quieren ser amigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amigo de Dios, amigo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nunca te va a dejarte. Amén. Pero imagínate tú, si tú eres enemigo de Dios. ¿Por qué puede ser enemigo Dios por ti? ¿Sabes por qué? Porque tú no haces caso a Dios. Amén. Dice, pero habrá gloria, honra, paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Qué hermosa esta palabra. Si tú estás haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios, la presencia y la gloria de Dios está sobre tu vida. Si tú estás caminando, excelentísimo. Si tú quizás cometes algún error, Padre, inmediatamente perdóname. Amén. Gloria a Dios. Estás reconociendo. Entonces el Señor está sobre tu vida.
dudas, hermano. Ahora yo te pregunto, si estás caminando en fornicación, en adulterio, en mentira, en lascivia, ¿estará la gloria de Dios sobre tu vida? No. Así de simple. No va a estar. Y en ahí empieza tu fracaso espiritual. Amén. La gloria de Dios siempre habita en aquellos que caminan conforme su corazón, conforme esta palabra. Amén. Hermano, qué hermoso es caminar en santidad para el Señor. El Señor te habla, el Señor te aconseja, el Señor te guía. ¿Qué más podemos querer, hermano? Amén. Para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primeros y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo a su nombre. Hermano, cuando Dios, imagínate nosotros, tenemos aquí alguien fariseo, alguien pecador, alguien menospreciado puede venir a este lugar, decir, ¿sabes qué, hermano? Quiero servir a Dios. Ese día se arrepiente, ese día se convierte en un hijo de Dios, ese día mismo el poder de Dios va a estar sobre esa mujer o sobre ese varón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces se convierte en un hijo de Dios. Porque para Dios no hay favoritismo, hermano. Para Dios no hay sus favoritos. Todos somos iguales por Él. Amén. 12. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita. ¿De qué está hablando? Los gentiles serán destruidos. Obvio. En aquel tiempo, el mundo ha sido destruido. Amén. Ha sido destruido. ¿Pero por qué? Tú dirás que Dios es tan malo para que destruye. No es malo, es bueno. Amén. ¿Por qué te digo, hermano? Porque solamente la familia, ¿no?, de Noé, así salvos. Amén. ¿Pero por qué? Tú dirás, pero entonces Dios ha tenido su favorito. No es su favorito, sino que Él caminó en obediencia. Él habló al mundo. Amén. Que había un Dios, pero nunca le hicieron caso. Así como hoy está sucediendo en este tiempo. Tú vas a la calle, predicas la palabra de Dios, hermano. No quieren servir a Dios. Otros dicen, no tengo tiempo. Otros te dicen, sí, voy a venir. Y nunca llegan hasta el día de hoy. Otros te dicen, no, yo no creo en Dios. No creo. En esos tiempos sucedió igualito. Pero un día Dios había enojado, dijo que iba a destruir al mundo. ¿Por qué? Por su maldad. Y estos tiempos igualito estamos viviendo, hermano. Ahora quizás no va a ser destruido como en aquel tiempo, pero Dios va a venir a llevar a su pueblo, pero van a pasar dolor y sufrimiento. En esos tiempos, hermano, Dios había hecho llover 40 días, 40 noches, le destruyó al mundo con agua, pero esta vez no va a ser así. No va a ser así. Ahora, hermano, van a padecer. El pueblo de Dios se va, el que se queda va a sufrir. Va a sufrir, como dice la palabra de Dios. En primer lugar, vivirán por un poco tiempo, como dice, en paz y tranquilidad. De ahí vendrá, hermano, dolor y sufrimiento. Amén. Y ahí, hermano, va a haber hambre. Vas a querer buscar la muerte, no lo vas a hallar. Va a haber terribles.
En aquel tiempo cuando Dios había mandado lluvia y con la lluvia así destruir el mundo, al momento han muerto, hermano. Pero lo más doloroso va a ser esta vez. Imagínate, hermano, con el agua, cuando te ahogas mueres inmediatamente. Pero esta vez no va a ser así, van a padecer. Imagínate que no haya alimento un mes. Ahí va a haber sufrimiento, dolor. ¿Te das cuenta? Ya no va a haber, hermano, muerte como aquellos tiempos lo ha hecho. Este tiempo va a ser más doloroso. Y cuando cuando no quieres negar a Cristo, todavía va a ser peor. Amén. Por eso nosotros hay que asegurarnos para irnos en arrebatamiento, para no sufrir en esos tiempos, hermano. Porque esos tiempos los cristianos van a sufrir. Otros no van a quererse, no van a querer dejarse de sellar. Y esos tiempos, hermano, van a pasar dolor y sufrimiento. Amén. Entonces nosotros hay que preocuparnos, hermano. Por eso los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar. Nosotros hemos sido pecadores. Nosotros nos hemos revolcado en pecado. Pero de ese lugar Dios nos ha sacado y nos ha hecho santos y limpios. Pero todos aquellos que todavía están perdidos, Dios todavía tiene misericordia por ellos. Ellos te vendrán, pero ¿sabes cuándo van a venir, hermano? Cuando ellos se recuerdan de Dios. Cuando ellos dicen, reconozcan que hay un Dios. Pero hay muchos que no entienden. A pesar, hermano, que están viviendo en una vida desordenada, no quieren recibir a Cristo. Te ponen pretexto. Pero, hermano, ese día en aquellos tiempos que va a suceder, ese día será el gran lloro y rugir de dientes. Amén. Ahí buscarán para que se arrepienten. Y ya no va a haber ese pastores, ya no va a haber esos mensajeros de la palabra de Dios que llevaban, ya no lo va a haber. Ya no va a haber en esta tierra, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Amén. Ese es el paga de aquellos pecadores. Nosotros hemos sido pecadores, ¿cierto? Pero Dios nos ha hecho santos. Desde el momento que nosotros hemos vuelto cristianos, hermano, hemos estado pasando una lucha terrible. Para estar bien en santidad con el Señor, no era fácil, hermano. Hemos padecido, hemos luchado con esta carne por años.